Capítulo primero, la sociabilidad natural. El hombre es, por naturaleza, un ser social. La experiencia de que el ser humano tiende a la sociedad y necesita de esta para vivir humanamente es tan clara y permanente que no hace falta un gran esfuerzo especulativo para captar el carácter natural de la sociabilidad humana. Pocas veces ha sido negada esta idea a lo largo de la historia de la filosofía. Como afirma John Stuart Mill, el estado social es a la vez tan natural, tan necesario y tan habitual para el hombre que, con excepción de algunas circunstancias poco comunes, o a causa del esfuerzo de una abstracción voluntaria, no puede el ser humano concebirse a sí mismo más que como miembro de un colectivo. 1. Pensar al hombre al margen de la sociedad solo sería una abstracción forzada voluntariamente, una abstracción carente de todo fundamento en la misma realidad humana. Cuando reflexionamos sobre nosotros mismos, el concepto que formamos de nosotros, de lo que somos y de quiénes somos, es siempre el concepto de un sujeto perteneciente a una comunidad, y esta condición social de lo concebido se mantiene cuando, desde el concepto de nosotros mismos, nos elevamos al concepto de ser humano, que es también, lógicamente, un concepto sobre nosotros mismos. El modo de entender al ser humano no puede ser formalmente distinto del modo de entenderse cada ser humano. Que el hombre es social por naturaleza no significa solo que el ser humano, de suyo y por sí mismo, tiende a vivir con sus semejantes. Significa también, y más estrictamente, que el ser humano solo puede ser lo que es humano si vive en sociedad. Lo natural no es solo lo que un ser es y posee originariamente, y lo que procede espontáneamente de su patrimonio nativo. Lo natural es también lo que un ser es, lo que le es propio y característico, una vez alcanzado su pleno desarrollo, su constitución completa. 2, aunque para esto haga falta la concurrencia de factores externos. La naturaleza de un ser no es solo su principio intrínseco de generación y operación, es también la plenitud de esa generación, la constitución perfecta de dicho principio. Además de sentido eficiente, la naturaleza tiene sentido teleológico, es telas, fin al que se tiende, y no solo tendencia o causa de la tendencia. La sociabilidad natural del ser humano significa, pues, que éste solo alcanza su auténtica naturaleza en sociedad, que la misma naturaleza humana es de índole social, porque solo en sociedad llega verdaderamente a actualizarse. Solo en sociedad, el hombre puede llegar a ser realmente en acto, en ejercicio, en la práctica lo que constitutivamente puede y está llamado a ser. La necesidad que el hombre tiene de la sociedad no debe interpretarse como una consecuencia de la imperfección o deficiencia del ser humano, sino, al contrario, como una expresión de su perfección y dignidad ontológicas. Como dice Santo Tomás, cuanto más perfecto es un ser, tiene una aspiración más universal, que tiende a lo común. 3. Por su perfección, por su racionalidad y su libertad, el hombre tiende a bienes comunes, y no solo a bienes individuales. Es decir, tiende a los bienes más perfectos, pues cuanto más perfecto es un bien, más comunicable es. Cuanto más perfecto es un ser, más capaz es de bienes comunes, de apetecerlos y poseerlos, y más común es su bien propio. El bien del hombre, el bien en el que éste encuentra su plenitud y realización, es un bien común, que solo se realiza y se posee en comunidad. Esto implica que afirmar que la sociedad es condición para la actualización de la naturaleza humana no significa que la sociedad sea solo condición material y externa para el desarrollo del hombre, a semejanza de lo que la tierra es para el crecimiento de la planta, o de lo que es el alimento para la conservación del cuerpo. Si la sociedad fuera mera condición material de la realización humana, ésta seguiría siendo una realización o plenitud de índole puramente individual. Esto es lo que Aristóteles está rechazando cuando señala que el hombre, como ser social por naturaleza, no tiende a la sociedad por simple necesidad de auxilio mutuo. 4, y que la polis no es sin más una alianza para la protección de cada uno y para facilitar los intercambios. 5. Aunque pueda surgir por las necesidades de la vida, la polis se ordena principalmente a la vida buena, a la excelencia humana o virtud. 6. Que la naturaleza humana se actualiza en sociedad significa que la sociedad es el ámbito específico de esta actualización, la ocasión y la forma de la constitución práctica de nuestra naturaleza. Practicar nuestra condición humana, ser humanos en la práctica, consiste en nuestro mismo vivir social, en nuestro mismo participar en la sociedad, participando así del bien común, de la clase de bien que nos corresponde por naturaleza, y que no es otra cosa que la misma perfección de la sociedad. La actualización de nuestra naturaleza es la actualización de nuestra sociabilidad. Por lo tanto, según sea la actualización de nuestra sociabilidad, es decir,
según sea la sociedad de la que dispongamos, así será la actualización posible de nuestra naturaleza. El despliegue de ésta se realiza no solo gracias a la sociedad, sino también según la forma y el grado de perfección de la sociedad. Toda actualización de nuestra naturaleza, de nuestras posibilidades y capacidades naturales, se lleva a cabo mediante una determinación operativa de estas, es decir, según una forma práctica concreta. Actualizar, por ejemplo, nuestra capacidad natural de hablar, siempre consiste en hablar un idioma determinado. Si actualizamos nuestra naturaleza actualizando nuestra sociabilidad, la sociedad concreta en la que siempre consiste la realización o satisfacción de la segunda, será al mismo tiempo, la forma práctica determinada del despliegue o actualización de la primera. La sociabilidad humana se realiza progresivamente, a través y en la forma de diversas comunidades. La primera, la más inmediata y básica es la familia o comunidad doméstica. Esta comunidad es el marco en el que tiene lugar de manera verdaderamente humana el origen de la vida humana y el primer cuidado y desarrollo de ésta. La familia constituye la humanización, la realización auténticamente humana del iniciarse de la vida humana y de la capacidad de dar inicio a una vida humana. Una vez más, humanización y socialización se dan a la par. La comunidad doméstica constituye la forma social y práctica concreta, en la cual y según la cual, se verifica una parcial actualización de la naturaleza humana, se actualizan ciertas virtualidades de ésta de manera verdaderamente acorde con tal naturaleza, es decir, se actualizan en cuanto virtualidades auténticamente humanas. Por esta razón, la familia puede ser considerada como una comunidad natural, solo en ella, la naturaleza humana en lo que respecta a ciertas dimensiones suyas llega a ser verdaderamente lo que es, alcanza su completa constitución. Como se acaba de señalar, la familia solo hace posible una parcial actualización de la naturaleza humana, es decir, solo constituye una inicial y limitada realización de la sociabilidad natural. La familia no es suficiente para proporcionar a sus miembros una vida plenamente humana. La vida familiar no es el género de vida que contiene actualizadas todas las potencialidades humanas. Por esto, la familia necesita incorporarse a comunidades más amplias y con mayores virtualidades, y tiende, como a su fin propio, a generar estas otras comunidades. Siguiendo a Aristóteles, podemos pensar en el clan o la tribu, la aldea y, finalmente, la polis. La secuencia puede ser diferente, pero el camino que va desde la comunidad doméstica hasta la comunidad política siempre significa la progresiva realización de la sociabilidad humana, que encuentra su perfecto acabamiento en esa forma social que es la polis 7. Que la sociabilidad humana alcanza su plena realización en la polis significa que la sociedad política es la sociedad perfecta. Lógicamente, decir esto no equivale de ninguna manera a afirmar que toda sociedad política, concreta e individual, es perfecta. Una cosa es que el género de algo en este caso, de sociedad sea el supremo o perfecto, y otra cosa es que algo concreto y real sea perfecto según su género. La sociedad política es la sociedad perfecta porque solo esta clase de sociedad, no la familia, y mucho menos el individuo solo es suficiente para el desarrollo de la vida buena, de la vida plenamente humana. 8. Como sociedad perfecta, la polis es superior a las otras comunidades, y es fin de todas ellas. 9. Las comunidades menores tienden y se ordenan a la polis por cuanto lo que se está realizando a través de ellas la sociabilidad humana alcanza su plena realización en la sociedad política. En esas comunidades se incoa lo que en la polis se consuma. Es la misma naturaleza humana, que tiende y se actualiza parcialmente en esas comunidades, la que, desde estas actualizaciones parciales, tiende a la sociedad política como a su plena actualización. La polis, dice Aristóteles, es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte. 10. Esta anterioridad de la polis respecto de la comunidad doméstica y del mismo hombre no es, lógicamente, una anterioridad histórica o cronológica, sino una anterioridad de naturaleza. 11. Algunas sociedades imperfectas pueden ordenarse a la polis precediéndola temporalmente y siendo sustituidas por ella. Pero otras, como la casa o sociedad familiar, pueden también ordenarse a la polis integrándose en esta como partes constitutivas de un nuevo todo. La polis posee, respecto de las sociedades imperfectas, la anterioridad que corresponde a lo que es fin y a lo que es todo. El fin es la razón de lo que se ordena a él, lo perfecto es la razón de lo imperfecto. El todo es la razón de las partes que lo componen. La polis es la razón de lo que la casa y el hombre mismo son en el seno de la polis, como partes de ésta.
Y lo que la familia y el hombre llegan a ser como partes de la sociedad perfecta, no es otra cosa que su misma perfección, su naturaleza acabada. Si el ser humano es social por naturaleza, y la polis es la sociedad perfecta, en la que la naturaleza humana se actualiza plenamente, podemos afirmar que el ser humano es político por naturaleza. Como dice Aristóteles, el hombre es por naturaleza un animal político. 12. El hombre es un viviente cuya forma de vida, verdaderamente propia y completa, es la vida política. Por tanto, la polis es una sociedad natural. Si la polis es el fin de comunidades que son naturales, la polis es también natural, pues, la naturaleza es fin. 13. Podemos decir, incluso, que la polis es la sociedad más natural al ser humano, en el sentido de que es en esta sociedad donde la naturaleza humana alcanza su completa constitución práctica o activa. Respecto de un ser social por naturaleza, la sociedad más natural es aquella que va asociada, que se corresponde necesariamente con la naturaleza de ese ser, tomada está en su completa realidad. Lo que el hombre es verdaderamente, es lo que es en la polis. Como hemos visto, la sociabilidad humana significa que los bienes propiamente humanos, perfectivos del hombre en cuanto hombre, son bienes comunes. Toda comunidad eleva al ser humano por encima de su individualidad, le hace transcende su condición de mero individuo, y le hace así capaz de bienes comunes, bienes superiores a los meramente individuales, es decir, a los bienes de los que es capaz el hombre en cuanto simple individuo. Que el hombre es social por naturaleza significa, pues, que solo es capaz de sus bienes más específicos en sociedad, con otros seres humanos. El hombre tiende a formar y forma comunidades para alcanzar mejores y más adecuados bienes, bienes que son diferentes de los que podría alcanzar y disfrutar como individuo. Y tiende a formar y forma sociedades cada vez más perfectas para alcanzar bienes cada vez mejores y más apropiados a él, y que son bienes diferentes de los que podría obtener en las sociedades menos perfectas. El hombre forma la polis, la sociedad perfecta, no para proveerse de los bienes de la vida individual, ni para dotar a las comunidades menores de una mayor eficacia de cara a sus propios bienes comunes, sino para hacerse capaz de nuevos y diferentes bienes comunes, bienes políticos, que son los bienes perfectamente humanos. El hombre es por naturaleza no solo social, sino político. Para entender esto del todo, es preciso que tengamos en cuenta que cuando hablamos de la casa, de la aldea o de la polis, no estamos hablando solo de diferentes marcos externos o condiciones materiales de la vida humana. Estamos hablando de diversos géneros de vida humana, de diversos tipos de vida en común, y un género de vida diferente significa un vivir que incluye, que consiste en funciones y en acciones diferentes, a las que corresponden bienes y modos de perfección diferentes. La polis, como acertadamente advierte Aristóteles, no es una familia en grande. La diferencia entre la una y la otra no es solo material o cuantitativa, sino formal. La polis es una nueva forma de vida, compuesta por acciones, relaciones y bienes comunes, que no se dan o se dan de diverso modo en la comunidad doméstica. Aunque la polis es natural, ninguna polis real y concreta, es natural, si por natural se entiende dada por la misma naturaleza, surgida espontánea y necesariamente desde la sola naturaleza humana, o dictada por ésta de manera inmediata y unívoca. La sociabilidad humana es natural de un modo no idéntico a cómo lo es la sociedad, siempre concreta e histórica que constituye la realización o satisfacción de aquella. Por naturaleza, el hombre tiende a la sociedad, pero no tiende a una sociedad determinada. La polis es natural por su fin específico, por su relación esencial con el telas de la naturaleza humana, pero no lo es por su génesis real ni por su definición concreta. Toda polis real es una creación humana, es una obra libre y voluntaria de los hombres. Existe por decisión humana, y su carácter como el de cada ser humano consiste en el fruto o síntesis de decisiones humanas. Ninguna polis le viene impuesta al hombre por factores ya dados y objetivos, sean estos externos o internos. Ni las condiciones ambientales, ni la raza, ni la lengua, ni el pasado determinan imperiosamente la polis que ha de realizarse. Lógicamente, estos y otros factores pueden influir y merecer ser tenidos en cuenta, pero, a pesar de ello, la polis siempre consiste, en última instancia, en la elección deliberada de una vida en común. 14. Por lo tanto, no existe un modelo universal, un arquetipo o paradigma de cómo ha de ser la polis. No existe un prototipo de polis, que podamos conocerlo de una vez y para siempre, y que, una vez conocido,
solo nos quede la tarea de reproducirlo fielmente cuantas veces sea necesario. Ninguna polis es solo la reproducción de una polis paradigmática. La polis es natural, pero no existe la polis natural. Todo esto constituye la razón de la existencia y de la trascendencia de la actividad política, de la actividad de crear y recrear, de configurar y reconfigurar la polis. Existe política, y esta actividad consiste en lo que consiste, porque el hombre es por naturaleza un ser político y porque, al mismo tiempo, la realidad de la polis no nos viene dada por la naturaleza. También en este sentido podemos hablar de la politicidad, de la vida plenamente humana y común, de la vida del hombre en la sociedad perfecta. Esta vida es de carácter político, no solo porque es vida en la polis, sino también porque la forma concreta y real de dicha vida es siempre fruto de la acción política del mismo hombre. Cada polis, en cada momento, es el resultado de la permanente toma de decisiones sobre la realidad de la polis, de la permanente actividad de comprender y realizar qué es la polis aquí y ahora. La vida política es auténticamente política porque no es solo vida en y según la polis, sino también vida de la polis, es decir, es un vivir que no solo contiene acciones conforme a la polis, sino también acciones sobre la misma forma de la polis. Así como practicar una lengua es, al mismo tiempo, modificarla, vivir en la polis es, indisociablemente, reconfigurarla. La vida política no consiste en actuar o moverse en el interior de un entorno, de un mundo fijo y cristalizado. La vida política es la permanente transformación de ese mundo común que es la polis, desde el mismo vivir en y según la polis. En el fondo, decir esto, decir que la vida política es política en el doble sentido apuntado, es estar diciendo que la vida política es auténtica vida, actividad inmanente, actividad que caracteriza o formaliza la misma forma de ser que es su principio. La vida política deja de ser auténticamente política en la medida en que deja de ser auténtica vida, en la medida en que es sometida a una forma de violencia. Lo que acabamos de ver implica que la polis, aunque sea natural, puede no darse en todos los pueblos y puede darse defectuosamente en cualquier pueblo, pues la polis no se da por necesidad o espontaneidad natural. Estamos, pues, ante algo que, siendo natural, no es por ello necesariamente universal. La idea de que, natural, no signifique necesariamente, universal, no plantea ningún problema a Aristóteles y al mundo clásico en general, ya que su concepto de naturaleza no es meramente estadístico, sino teleológico. La razón por la que son naturales la familia y otras comunidades imperfectas, es la misma razón por la que es natural la polis, ser el ámbito apropiado y necesario para que el hombre alcance imperfectamente en las primeras, perfectamente en la segunda tela a sofín, esa forma de ser operativa que es la naturaleza humana plenamente constituida. ¿Por qué llamamos naturaleza de cada cosa a lo que cada una es una vez acabada su generación? 15. Llamamos naturales a esas formas sociales en las que tiene lugar el acabamiento del ser humano, siendo la polis la única en la que este acabamiento es verdadero y efectivo. Pero la polis es obra humana y, por lo tanto, contingente. La naturaleza humana, como capacidad o potencialidad nativa, es ciertamente universal, pero puede no serlo como actualización plena, como te la has cumplido. La naturaleza es principio de operaciones, y la naturaleza humana es plenamente tal si es principio de operaciones, de acciones plenamente humanas, es decir, de un vivir plenamente humano. Este vivir es el vivir político, la clase de vida que solo se da en la polis, y la existencia y calidad de la polis depende de la propia acción del hombre, de su actividad política. En esta actividad, pues, en su excelencia y en su grado de presencia en la vida del hombre, está en juego la posibilidad de que el ser humano alcance la plenitud de su propia naturaleza. 1 John Stuart Mill, El utilitarismo, Alianza, Madrid, 1984, p. 83. 2 Aristóteles, Ética Eudemo, 1224 b 24 a 35, Política, 1252 b 34. 3 Santo Tomás de Aquino, Suma contra Gentiles, 3, 24. Desde una perspectiva teológica, Santo Tomás afirma que en estado de inocencia, antes del pecado original y del consecuente deterioro de la naturaleza humana, el hombre necesitaba sociedad y autoridad, Sth. Y, Q 96, A4. 4 Aristóteles, Política, 1278 b 19 a 22. 5 Aristóteles, Política, 1280 b. 6 Aristóteles, Política,
1291 a 15 a 20. 7. En este libro, utilizo el término, polis, tanto para referirme a la polis griega de la antigüedad, cuanto para significar la sociedad civil o política en general, tanto del presente como del pasado. A esta sociedad se la denomina con frecuencia, Estado, pero me parece más conveniente utilizar generalmente el término, polis, porque el término, Estado, por una parte, connota un cierto reduccionismo, nos invita a pensar solo en la estructura pública de poder y administración, y por otra, posee un uso más preciso y estricto, que es el que hacemos cuando nos referimos al Estado moderno, es decir, a la forma o configuración típicamente moderna de la sociedad política. 8. Aristóteles, Política 1261 b 10 a 15, Santo Tomás de Aquino, In dos Polit, n 180. 9. Santo Tomás de Aquino, In Polit, Proem. Y n 32. 10. Aristóteles, Política, 1253 a 18 a 20. 11. Santo Tomás de Aquino, In Hippolyte, n 21. 12. Aristóteles, Política, 1253 a 2. 13. Aristóteles, Política, 1252 b 30 a 33. 14. Aristóteles, Política, 1280 b 38. 15. Aristóteles, Política, 1252 b 34.